Hace aproximadamente 3 semanas terminamos nuestra serie en la carta de Judas. Judas, que fue una serie muy corta en la que nos tardamos un mes en predicar sobre el texto. Y algo que distingue la carta de Judas, lo pudimos ver en el primer mensaje, o en el segundo, no recuerdo bien, es que Judas, como la mayoría de las cartas que vemos en el Nuevo Testamento, nos da el inicio de la razón por la cual Judas escribe su carta, ¿cierto? Es en versículo 3 que nos dice que por esta razón quería escribirles yo por cosas del Evangelio, pero ahora me veo la necesidad de escribirles de estas cosas, y después nos dice la razón, los problemas que él veía en esa comunidad de fe. Y entonces todo lo demás que continúa después del versículo 3 en Judas tenía que ver con esa razón que Judas nos da en versículo 3. Esto es algo que no vemos de buenas a primeras en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es una carta, por decirlo así, más extensa de la vida de Jesús. Es un evangelio un poco distinto a los otros evangelios que vemos en nuestras Biblias, que el Evangelio de Marcos, que el Evangelio de Lucas, que el Evangelio de Mateo. Es un poco distinto, aunque contiene algunos elementos que contienen los evangelios sinópticos. Los otros 3 son considerados evangelios sinópticos. ¿Por qué? Por las similitudes. El 80% de las cosas que vemos ahí están muy parecidas. Simplemente viene con otra perspectiva, otros detalles de los eventos. Aquí en el Evangelio de Juan es al revés, es como solo un 20% por ahí está familiarizado con lo que ya escribieron los otros autores de los Evangelios, y el otro 80% pareciera como que si fuera información nueva, como si fuera una perspectiva un poco distinta de la vida de Jesús. Y Juan, al inicio de su Evangelio, no de buenas a primeras nos deja ver cómo o por qué escribe este evangelio, sino más bien pasa como muchas veces. No sé si alguna vez has escrito una carta. Yo he escrito cartas así, en donde empiezo a hablar y al final doy la razón de lo que hay en mi corazón, la motivación por la cual yo quise escribir esa carta. Lo llegué a hacer en algunas de mis cartas de amor hacia mi esposa. Y en este caso lo vemos también en el evangelio de aquel a quien Jesús amó, el discípulo a quien Jesús amó, y muchas veces vamos a ver esa frase en el Evangelio de Juan. Y Juan, al igual que a veces yo hice con mis cartas, con mi esposa, nos deja ver al final el objetivo, la razón por la cual Él ha escrito esta carta a la audiencia original y también a la audiencia de nuestros días. Y precisamente vienen los pasajes que leímos en el tiempo de lectura bíblica. Él dice esto, versículo 30, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. En otras palabras, por un lado, antes de darnos la razón, Juan nos está diciendo, hey, este libro, por vasto que lo ves, por lleno de información que lo ves, por detallista que lo ves en los eventos de la vida de Jesús, déjame te cuento algo, no es nada, no se compara con la magnitud, con la inmensidad, con el número de eventos de este personaje Jesús. Así es que si te maravilla mi evangelio, si te maravilla el testimonio que he dejado para las futuras generaciones, para que puedan otros conocer de este personaje, déjame y te digo que me he quedado corto, que no he tocado ni las faldas de la montaña. Por un lado, es de esa forma que Juan mismo quiere de alguna forma mostrar un aspecto de humillación, de decir, hey, esto no es nada, esto es simplemente una perspectiva muy pequeña comparado con la marea. Es como un riachuelo comparado con el mar. Pero después nos da la razón, versículo 31. Pero estas, o sea, las cosas que sí están escritas, las cosas que Él pudo recopilar, los eventos que Él trae a nuestra atención, estos eventos, estas cosas, esta perspectiva de lo que yo viví, se han escrito
para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Entonces, la palabra clave ahí es creer. ¿Te das cuenta? Para que creáis. Y luego otra vez la vuelve a repetir en el mismo versículo, en la segunda parte del versículo. Y al creer. Creer. Tiene que ver con creer. Él, su motivación por la cual escribe todo lo que escribe en el Evangelio, en estos 21 capítulos de su carta, es para que crean las personas. Para que su audiencia original creyera y para que nosotros creamos. Y que creyendo venga como consecuencia algo. ¿Qué es ese algo? Lo dice al final del versículo. Que en su nombre tengamos vida al creer. Tan simple. Nada rebuscado, cualquiera lo puede entender. Esa es la razón y la motivación detrás del por qué Juan se gastó la tinta, se tomó el tiempo para escribir su evangelio. Así es que, en otras palabras, como dice el título de mi sermón y el título de la serie, es la primera vez que ocupo el título de la serie para ponerlo como un título de uno de mis mensajes, el mensaje de la predicación del día de hoy, que de alguna forma, de manera como encabezado, es el título que predomina sobre cualquier mensaje que se vaya a predicar sobre esta serie, es este: cree en Jesús y vivirás. De forma que la próxima semana, o en 2 semanas, o de aquí hasta que acaba la serie, cuando escuches el título del mensaje de esa semana, no pierdas de vista el título que está por encima de todos los mensajes. Cree en Jesús y vivirás. Porque últimamente ese es el título que debe dominar cualquiera de las otras cosas que vamos a aprender en esta carta. Porque como ya lo dijimos, ese es el propósito por el cual Juan escribe su carta. Para que al creer tengamos vida en su nombre. Así que cree en Jesús y vivirás. Simple, ¿cierto? Así es que algo de lo que te quiero animar ya desde ahorita, a pesar de que hoy solamente vamos a ver 2 versículos, es que mientras vamos avanzando en el texto, pongas mucha atención a esa palabra, a la palabra creer. Cada que veas la palabra creer, por favor que sea un recordatorio del por qué Juan escribió su carta, del propósito por el cual él la escribió y la expectativa que él tiene de la audiencia al leer su carta. Tiene que ver con que tú creas algo. Y tiene que ver con que al creer obtengas los beneficios de en verdad haber creído. De forma que en este mensaje por lo menos queremos traer un poco de claridad a qué se refiere Juan con creer. Y con ello queremos contestar a 3 preguntas. La primera de ellas tiene que ver con el primer énfasis del sermón. Juan quiere que creamos algo para obtener un beneficio. Y el beneficio tiene que ver con vida en el nombre de aquel en el que tenemos que creer, que dice Juan que es Jesús, quien es el Cristo y quien es también el Hijo de Dios. De forma que el primer énfasis tiene que ver con tratar de contestar esta pregunta. Si esta es la primera vez que tal vez te encuentras con la lectura de esta carta y es la primera vez que encuentras que hay un propósito por el cual Juan escribió su carta, entonces la pregunta natural que todos nos deberíamos estar haciendo es esta: ¿qué necesitamos creer? Y bueno, la respuesta ya nos las está dando en el versículo 31 del capítulo 20. Tiene que ver con la identidad de aquel por el cual escribió su carta, de Jesús. La identidad correcta que debemos de obtener de su vida, de lo que Él dijo de sí mismo, de lo que Él hizo para probar que eso que dijo de sí mismo era verdad. Y tiene que ver con el primer aspecto de que Jesús es el Cristo no como su apellido. No es Jesús el Cristo como yo sería Omar Soto, no es su apellido.
Tiene que ver con un título que se atribuye a su persona. La correcta identidad de quién es Él. Es más, está más atado con identidad que con un nombre. Que significa que es el Mesías, el ungido de Dios. El que cumple con las promesas y trae consigo las bendiciones. ¿Cuáles promesas? Las promesas que Dios hizo desde tiempos antiguos. Siglos antes de que Jesús viniera a este mundo. Él es ese, el cual Dios prometió desde tiempos antiguos. Y vamos a dar un pequeño repaso en algunos textos del Antiguo Testamento para dar un poco más de detalle a esto que estoy trayendo a la atención. ¿Qué es lo que significa que necesito creer que Jesús es el Cristo, el Mesías? ¿Y qué aspectos de eso yo tengo que creer? Porque la palabra no me dice en sí nada. Bueno, vamos a Génesis 3, 14, 15. ¿Qué es lo que tengo que creer sobre este Mesías? Bueno, que este Jesús, este Cristo, este Mesías, este ungido, Dios lo prometió que iba a venir a restaurar lo que el pecado había roto. Así es que no tienes que ir para allá, pero si puedes, lo puedes hacer porque es el primer libro de la Biblia, fácil de encontrarlo. Génesis 3, versículos 14 y 15 dicen esto. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y luego dice esto: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Esa es la promesa de ese que iba a ser enviado, en el vientre, en la simiente, en la semilla. Es una semilla que Dios iba a plantar en el vientre de una mujer, y esa semilla, esa simiente iba a herir a la serpiente, que era representante en el contexto de Génesis del diablo, de Satanás. La iba a herir en el calcañar. La iba a machacar. Iba a venir a traer el pago por su transgresión, por su engaño, por haber osado ser un instrumento que iba a corromper la creación de Dios. De forma que este Mesías prometido iba a hacer eso: restaurar lo que la serpiente y lo que los humanos, Adán y Eva, iniciaron junto con la serpiente. La ruptura, la separación, la caída de la creación. De esa forma Dios lo prometió. Y este Jesús venía a hacer el cumplimiento de esa profecía, de esa promesa de redención. Ese es lo que los teólogos llaman hoy en día el protoevangelio, una versión anticipada del evangelio mismo, de aquel que iba a venir a revertir la maldición, a traer las consecuencias y el castigo y la vergüenza a Satanás. ¿Qué más significa que Jesús es el Mesías, el ungido? El Mesías acabaría con la injusticia y la rebelión humana, que fueron obviamente cometidas, o más bien crecieron como consecuencia del pecado mismo que ahora ya existía en el corazón de los hombres. Este pecado que fue creciendo y se fue desarrollando cada vez más malvado, cada vez más torcido, cada vez más separando a los hombres de la persona de Dios. De forma que ahora actuamos en consecuencia a nuestro pecado, contrario a la voluntad de Dios. Dios es justo, el hombre obró con injusticia. Dios es orden, es sujeción, y el hombre actuó con rebeldía. De forma que Salmo 2 nos lo muestra. Versículo 1 dice: porque se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, contra el Mesías, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Y luego les hablará en su ira, y en su furor
los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorar al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. ¿Te das cuenta? El pasaje en este salmo nos deja ver la rebeldía del corazón del hombre. Inicia con los reyes. Pone de ejemplo a los reyes simplemente como representantes de las naciones, para no decir todos los pueblos que están en contra, que actúan en injusticia. Pero Dios iba a enviar a su ungido, dice ahí, a ese que iba a traer justicia, a ese que iba a venir a restablecer el orden. Y más nos vale, dice el texto, que cuando le encontremos, que cuando se nos anuncie, nuestra postura sea de reverencia, de ajustarnos a sus juicios justos, de someternos a Él y ser encontrados bienaventurados. Ese es Jesús, el Hijo del que habla el texto. Honrad al Hijo, no sea que se enoje y perezcáis en el camino. El Hijo es el juez que juzga, el cual se puede inflamar su ira en contra de los que no se refugian en Él. Isaías 53 nos da otra perspectiva de lo que vino a ser el Mesías, de cómo es que Cristo es el Mesías y qué es lo que vino a simbolizar eso. Que Él perfectamente, el justo, el que era perfecto, el que nunca pecó, el que siempre se sometió, el que nunca hizo un acto de maldad, iba a venir también a tomar nuestro lugar y viene a declarar al injusto como justo. Y dice en versículo 5, Isaías 53, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Ese era otro elemento que calificaba a Jesús como el Mesías prometido, aquel que iba a llevar la herida que viene como consecuencia del pecado, el castigo, la ira. Jesús iba a tomar nuestro lugar, el justo por el injusto. Daniel 7 es otra perspectiva. Jesús es el Mesías. ¿De qué forma? El Mesías que viene a establecer un reino eterno. ¿Qué dice esto en Daniel 7, versículos 13? Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En ese sentido, Jesús también es el Mesías, el ungido, el Rey eterno, el que se le iba a dar dominio, el que se le iba a vestir de gloria, aquel el cual su reino nunca pasará, nunca perecerá, porque Él es eterno, porque Él resucitó, porque Él es la deidad encarnada.
Cuando Juan dice que necesitamos, iglesia, creer en Jesús, que Él es el Cristo, el ungido de Dios, está haciendo una declaración centrada y certera en la persona de Jesús, donde nos está diciendo que necesitamos creer que Jesús es aquel que restaurará todas las cosas que han sido dañadas, corrompidas. Es Jesús quien acabará con toda tiranía y opresión, quien reinará para siempre como Rey y Señor soberano, y el que dio su vida para que nosotros los culpables podamos ser perdonados y reconciliados con Dios. Otro aspecto de su identidad, de lo que Juan quiere que creamos, tiene que ver en medio del pasaje de versículo 31, donde dice el Hijo de Dios. No solamente tenemos que creer que Él es ese Cristo prometido, ese que iba a ser enviado para revertir la maldición, sino también tenemos que creer en la identidad que Él tiene como Hijo de Dios, como unigénito de Dios, como el Hijo auténtico, genuino y verdadero de Dios, como el inigualable Hijo de Dios. Su esencia como Hijo en Jesús tiene más que ver con el aspecto de su identidad como deidad, la deidad encarnada que vemos en la persona de Jesús. A eso se está refiriendo Juan cuando habla de Jesús, de creer en Él como el Hijo de Dios. No como el Hijo, como en muchas otras partes vemos que Dios hace referencia a los seres humanos como sus hijos. Y aún lo vemos, y lo vimos en nuestra serie de Judas, cuando hicimos referencia en Génesis, donde los hijos de los hombres estaban acostándose los hijos de Dios estaban acostando con las hijas de los hombres, que estaba haciendo referencia a ángeles caídos, a demonios. ¿Te das cuenta? En la Biblia vemos muchas veces que Dios hace alusión a un carácter como su Hijo, y no necesariamente estamos hablando de algo positivo. Podemos estar hablando de un demonio. Pero Juan no está haciendo referencia a esa connotación de hijo en su evangelio, o en este versículo en particular, versículo 31 del capítulo 20. Él está haciendo referencia a una connotación muy distinta, muy separada de las otras versiones de hijo que vemos en la Biblia. Y tiene que ver con el aspecto de la diferencia, de lo diferente que es este hijo. Y no tiene nada que ver con las otras. Tiene que ver más con la identidad, la esencia de este hijo, que es la deidad misma encarnada. Que eso es algo que vamos a aprender en nuestro siguiente mensaje, pero es importante que lo traigamos a la atención desde ahorita, porque esto nos va a empezar a ayudar a conectar la idea correcta de cómo es que Juan quiere que veamos al Hijo como el Hijo. Solo alguien, iglesia, con esencia divina puede ser dotado con poder absoluto y autoridad suprema que es dada al Mesías en los pasajes que ya leímos. Solo alguien divino puede ser el sacrificio perfecto y el pago por el pecado del mundo entero. Solamente alguien divino, con ese valor. Si Jesús no fuera divino, entonces no sería calificado para hacer el cumplimiento de todas las promesas que Dios hizo a través de sus profetas. No lo sería, no lo sería. La identidad, la esencia de este Hijo tiene que ser la deidad misma. Fuera de ese pensamiento, fuera de esa idea, el Evangelio de Juan no tiene sentido. Y por eso es que su énfasis de Juan no fue en darnos el propósito de su carta en los primeros versículos de su carta, sino fue precisamente en darnos un enfoque claro de la identidad del Hijo, en donde dice que en el principio estaba Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. Pero bueno, de eso vamos a hablar en nuestro siguiente mensaje. Por ahora es importante que desde ahorita comencemos a entender un aspecto de la necesidad de la identidad del Hijo como deidad. La otra pregunta, el segundo énfasis de mi sermón esta mañana, tiene que ver con la palabra creer todavía. ¿Qué significa creer?
Bueno, en nuestros tiempos creer se puede significar ya muchas cosas. Tristemente el pecado ha entenebrecido tanto la mente del ser humano que creer puede ser una palabra que aún podemos usar hasta de moda, hasta algo para vernos espirituales. Recuerdo hace 3, 4 años, la verdad no me acuerdo bien el tiempo porque tampoco iba a hacer una investigación de eso, pero sí recuerdo el momento en el que vi en las noticias o en algún artículo que leí por ahí o me apareció en el Facebook de este personaje cantante Justin Bieber, que hizo, me parece que así le llamó a su álbum, Believer, ¿cierto? Y hasta se ponía sus playeras, Believer, y de repente todos sus fans ya eran también Believers, y Believers se convirtió como en una moda, como en una tendencia, ¿no? En que si eres Believer, entonces ya estás en la otra onda, ¿no? Y ahora sí puedes entender la vida casi, ¿no? Ahora sí ya vas a ser pleno, hay que ser un Believer, ¿no? Pero desgraciadamente ese tipo de filosofías mundanas no definen lo que significa ser un Believer. Seguramente desde la perspectiva de Justin Bieber tú sé un creyente, un believer, bueno, creyente, en mí. Cree en mí. Seguramente eso es lo que él tenía en su mente. Cree en mis canciones, cree en lo que yo hago, creen que en mi estilo de vida y entonces vas a ser pleno en la vida. Y así como Justin Bieber define believer, creyente, en su propia perspectiva, así cada quien hace con esa palabra lo que quiera, lo que se le antoje. Y obviamente Juan no escribió su evangelio para que lleguemos a ese entendimiento barato y vano de lo que significa ser un creyente, lo que significa creer en las cosas que ya hemos hablado. Para Juan, lo vamos a ver en el evangelio, el ser un creyente tiene estructura, tiene parámetros, tiene expectativas. Tiene que ver más con este aspecto de no simplemente ser un creyente por ser un creyente, o como diría esta Oprah, que también adoptó esta filosofía de tener fe, y que lo único que tú necesitas en esta vida es simplemente tener fe en algo, y fe se convierte en algo como el Dios. Tener fe es tener fe en la fe, y ya eso es básicamente lo que resuelve tu vida. Similar a lo que Justin Bieber hace. No definen lo que significa ser un creyente, un believer. Pero Juan sí lo hace, porque si no lo hace, entonces no tiene sentido que haga esa exhortación de la necesidad de creer. Y para Juan en su evangelio, el creer, el ser un creyente, para que obtengamos los beneficios de ser un verdadero creyente, tiene que ver más con la confianza que tenemos que poner en una persona, en la persona de la cual él ya habló, Cristo, el Mesías. Confianza, fe. Tiene que ver con poner todo nuestro ser, toda nuestra devoción y dependencia en un objeto, que más que un objeto es una persona, y más que cualquier persona es la deidad encarnada, que vino con un propósito a esta tierra. Tiene que ver con creer, y creer significa que nuestras vidas ya no nos pertenecen. Y por ende ya no más vivimos para nosotros, sino para aquel que Dios propuso como el soberano, como el Mesías, como el Redentor, como el que venía a restaurar todo lo que se había roto. Entonces, básicamente, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la trampa que cayó Justin Bieber y muchos otros que viven sus vidas así, usando clichés de teología cristiana. No dudo que seguramente lo leyó en su Biblia, porque por ahí también después me enteré que supuestamente era un creyente. Empezó a seguir el cristianismo. Pero también, y aunque seguramente cambiaron algunas cosas en su vida, no cambió la esencia de lo que él hacía. Su vida seguía siendo en abundancia al pecado, en abundancia en la centralidad de él mismo, y no de entregar su vida y rendir su vida al soberano Dios. Y así pasa con muchos, iglesia. Y tal vez así está pasando contigo esta mañana. Tal vez alguien te dijo por ahí, necesitas creer. Y tú, como Justin Bieber, no te pusiste la camiseta, pero sí te pusiste la etiqueta, y te aprendiste la palabra, y te aprendiste los clichés, y ahora te crees que eres un creyente. Pero tal vez has vivido engañado de pensar que en verdad has creído, porque no has entendido que creer tiene parámetros, tiene estructura. Hay que definirlo no según nuestro parecer o nuestro sentir,
sino según la palabra misma de Dios, según Juan nos lo deja en su evangelio. Así es que no escapes la posibilidad esta mañana de que eres como Justin Bieber, nada más que sin la camiseta. De que necesitas corregir tu entendimiento de lo que significa creer, para que entonces, cuando creas, surja un efecto esperado en tu vida. ¿Por qué necesitamos creer? Es el último énfasis de mi mensaje esta mañana. Bueno, básicamente el pasaje otra vez nos lo dice. Nos dice que ¿por qué? Lo contesta la última frase del versículo 31, para que al creer tengáis vida en su nombre. En otras palabras, Juan está asumiendo, lo que viene implícito en esta declaración es que la audiencia a la que él está hablando no tiene vida. Punto. No tienes vida, entonces cree estas cosas según la perspectiva correcta y entonces puedas tener vida. En otras palabras, estás muerto. Creer no es simplemente, ya creí, sí, aquí dice que tengo que creer, sí, yo creo que Jesús existió, sí, yo creo que tengo que creer en Él para tener vida en su nombre. Pero no es tan fácil como eso. Creer no significa nada más que tenemos un certificado, como cuando alguien quiere adoptar a un niño, el beneficio que obtiene ese niño que es adoptado, no necesariamente es que le entregan un papel que ahora tiene su nombre y en el encabezado los nombres de dos personajes que ahora son sus padres. Si tú haces eso con un niño y le das ese certificado, pero lo dejas en el orfanato, ¿qué beneficio tiene el que ahora tenga un certificado que diga que tiene unos padres y que ya no es un huérfano más? ¿Tendría algún sentido? ¿Lo colgaría él en su pared como diciendo, esto trajo transformación en mi vida, ahora tengo mis padres, lo dice este documento? No. Claro, aunque eso es una parte importante del proceso de adopción, últimamente esa es la parte que menos importa al final del día, porque lo que importa para el niño que ha sido adoptado, más que ese documento que dice que ahora tiene unos padres y que ahora esos padres le han dado su apellido, es que ahora entra en una relación con esos padres. Y ese es el beneficio que obtiene un huérfano que ha sido adoptado, que entra en relación con personas con las cuales antes no tenía una relación. Ahora entra en un cuidado y una manutención de esas personas. Ahora entra en una perspectiva muy distinta a la que se encontraba antes, en donde se va a relacionar, va a intimar, va a recibir la protección, va a recibir el consejo, va a recibir el cuidado, el amor, el cariño, la devoción de esas personas hacia este niño que ha sido adoptado. Básicamente, eso es lo que significa la vida eterna. No simplemente que has obtenido un ticket al cielo. No simplemente que ahora ya puedes ir por la vida descarriado como si fueras un huérfano, dando rienda suelta a tus pasiones de la carne sin que haya obstáculos en tu vida. Lo que significa que en verdad has creído, la consecuencia de que en verdad has creído significa que ahora has sido transferido de tinieblas a luz, de muerte a vida, donde ahora tienes un soberano que es un salvador, que ahora te cuida y te protege y que va a estar ahí en los momentos buenos y en los malos, que va a estar ahí para corregir tus pasos cuando te descarríes, que va a estar ahí para darte consejo sabio cuando tu mente piense cosas vanas. Necesitamos creer porque estábamos muertos. Necesitas creer tú esta mañana porque tal vez sigues muerto, porque tal vez aún la luz del evangelio, de la gracia, tal vez el Mesías que fue propuesto desde tiempos antiguos aún no te ha traído de tinieblas a luz, aún no ha sido transferido de ese reino de mortandad a un reino en donde ahora eres un hijo con un cuidado de un Padre eterno. Necesitas creer porque hay pecado en tu vida, porque ha sido corrompida tu alma, tu pensamiento, tus acciones, tus entornos por culpa del pecado, porque tú mismo has sido parte de esa corrupción, porque el pecado ha tomado dominio sobre tu alma,
Porque tú lo que piensas ahora no son las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres, las cosas de este mundo. Porque tú vives en un estado de ensimismamiento. Tú vives en un estado de soberanía propia, en donde tú eres el rey, tú eres el que está sentado en el trono, tú eres el que dictas las pautas, las reglas, tú eres el que creas tu propio destino, tu propio propósito en la vida. Eso significa estar muerto. Eso es lo que significa, y eso es lo que Juan quiere que escapes, la mortandad, de pensar que estás vivo cuando en realidad estás muerto. Y él lo que quiere es que mejor creas esta verdad, estas cosas que él nos está dictando en su evangelio. ¿Para qué? Para que al creer tengas vida en el nombre de aquel que es sobre todo nombre. Para que te humilles de tu maldad. ¿Por qué? Porque necesitas una cura muy grande. Una cura aún más grande que la cura que todos están expectantes de la vacuna del coronavirus. De que la cura que esta vacuna promete con todo y que sí sea efectiva. Últimamente no es la cura que más necesitas esta mañana. Sobre todo si sigues muerto en tus delitos y pecados. Si aún no has creído en los términos correctos, como Dios lo propuso. Necesitas una cura más grande porque no eres perfecto. Ese es nuestro grande problema, la imperfección. En la semana estaba escuchando un mensaje de un predicador que ya falleció no hace mucho, que se llama R.C. Sproul. Y en la serie que estaba yo escuchando es la serie de la santidad de Dios, y me encantó una ilustración que te quiero compartir esta mañana, igual también en afán de animarte a escuchar la serie. Este predicador usa esta ilustración en donde el problema, que él dice, si salimos ahorita a la calle y les preguntamos a las personas, hey, ¿tú eres perfecto? Ninguna persona tendría ningún problema en decirte, hey, pues no, claro, no soy perfecto, y de alguna forma hasta mostrarían un tinte de humildad, ¿cierto? Digo, habrá uno que otro loco que diría por ahí que sí lo es, pero la mayoría, el 99% de las personas diría que no lo es, y no solamente diría que él no lo es, sino que se identificaría con todos los demás que somos nosotros. Claro, nadie es perfecto, y entonces el predicador R.C. Sproul trae la atención este aspecto, ¿no? de la ceguera de la cultura, de lo que significa estar muerto, y precisamente dice, ¿y en dónde en la cabeza nos han metido que el estar contento con esa idea de no ser perfecto es algo con lo que nos deberíamos de acostumbrar? ¿Se dan cuenta cuánto ha cauterizado el pecado en nuestras mentes que la simple idea de pensar que nadie es perfecto se nos hace tan normal? Como si fuera algo que celebrar. ¿No debería ser algo espantoso? ¿No debería ser algo que nos ponga a pensar en la necesidad de sí serlo? ¿No debería ser algo que querramos anhelar la perfección? ¿No debería ser algo que deberíamos de buscar, por lo menos de inquietarnos un poco, el saber que no lo somos, que fallamos, que erramos, que pecamos? Él básicamente decía, ese es nuestro problema más grande, que no lo somos, y es por eso que necesitamos una solución muy grande, porque nadie lo es. Necesitamos una cura perfecta. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Porque sin la perfección pereceremos. Porque sin Jesús, el perfecto, el que fue enviado, el Mesías prometido, nuestras vidas son vanas. Porque Él dice que en Él está la vida. En Él está la vida. En Él está la luz. En Él y a través de Él se remueven las tinieblas de las mentes de los hombres que piensan que el no ser perfecto es algo normal a lo que nos tenemos que acostumbrar. Porque el propósito de la vida es vano si no tenemos a este Jesús. Porque tenemos un problema más grande y devastador. Más grande y devastador que el coronavirus. El problema del pecado. El pecado que trae muerte. El pecado que trae imperfección en los corazones. El pecado que trae separación entre Dios y los hombres. Por eso necesitamos creer. Pero no en los términos de Justin Bieber, no en tus términos y tu definición de creer, sino en los términos de la palabra de Dios. En los términos que los evangelios nos han revelado.
que Dios mismo nos ha revelado a través de hombres que Él quiso usar y se plació en usar para revelarnos la definición correcta de lo que significa creer, para que entonces podamos vivir. Así que esta mañana mi exhortación es a que creas. La misma exhortación que nos hace Juan para que comencemos nuestra aventura en su evangelio. ¿Para qué? Para que en verdad te asegures que has obtenido vida eterna. Porque el error es este, y muchas sectas del cristianismo o cultos que son falsa religión no explican bien a sus congregantes. Muchas personas, aún personas que se dicen cristianas, piensan que creer tiene que ver más con cuál va a ser el resultado final en aquel día en el que yo esté sentado ante el juicio de Dios. No tiene que ver con eso, aunque obviamente va a impactar ese día. El creer tiene más que ver con el presente, de lo que está pasando ahorita en tu mente, en lo que estás experimentando de manera muy personal, para que cuando venga aquel día, sin importar cuándo venga, eso no sea tu más grande preocupación, porque puedas tener la certeza ahorita de que la vida eterna te pertenece, de que has pasado de muerte a vida. Y eso es lo que Juan se afana a ayudar a entender a su audiencia en su evangelio. Y eso es algo que no puede escapar en nuestro estudio del evangelio mientras vamos avanzando en él en este tiempo. Así que yo te animo a que algo que te enfoques al escudriñar este estudio en el que vamos a incursionarnos, y ya nos incursionamos hoy, es que te pongas a cuentas y pongas mucha atención en que tu definición de haber creído es la definición que Juan nos pone en su evangelio, de que tu definición de lo que significa que Jesús es el Mesías sea la definición correcta que tú tienes y has creído, que la definición que Juan nos va a dar de lo que significa que Jesús es el Hijo de Dios sea la definición correcta que tú tienes, porque hay muchos Jesuses por allá afuera y todos se dicen ser el Hijo de Dios, pero la forma en la que las personas viven sus vidas simboliza que tienen una idea errónea de lo que significa que Jesús es el Hijo de Dios y también de lo que significa creer y que lo que significa haber experimentado la vida eterna al haber creído en su nombre. Así que vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de humillarnos y nos dé el entendimiento necesario y la sabiduría que viene de lo alto y que también ya ha sido revelado en su palabra, para que nosotros podamos caer a cuentas con el correcto entendimiento, para que entonces la correcta respuesta de nuestros corazones sea la esperada por nosotros y por Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu evangelio. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no nos dejaste en tinieblas, sino que trajiste la esperanza. Trajiste la luz, la enviaste para que los corazones fueran iluminados, para que la esclavitud al pecado fuera no más, que fuera abolida, Señor. Para que los que vivían en tinieblas ahora no vivan más, para los que vivían en temor y en oscuridad, ahora, Padre, esas sean disipadas y lo que prevalezca sea la luz y la justicia y el amor y el quebrantamiento y la relación que ahora podemos experimentar cuando en verdad hemos creído. Señor, yo ruego por cada uno de los que van a estar siguiendo esta serie, Señor, o la seguirán en un futuro, tal vez a través de las grabaciones, Señor. Oh Padre, quebrántanos, ayúdanos a pulir nuestro entendimiento de lo que significa creer y sobre todo ayúdanos a vivir el correcto entendimiento de lo que tú nos muestres, Señor, para que nuestro vivir refleje la vida eterna que tú ya has dado a muchos y que seguirás dando, y que tal vez aquellos que han vivido engañados en que han creído, Padre, que por primera vez experimenten lo que significa creer a través de la proclamación correcta de tu palabra y el mover verdadero de tu Espíritu en sus corazones. Padre, estamos expectantes de lo que vas a hacer a través de la serie del Evangelio de Juan. Padre, sabemos que tu palabra nunca regresa vacía. Tú prometes eso, Señor, y así lo hemos visto, Señor, pero Padre, este año que
que sea con más poder que los años pasados, Señor, y no por minimizar lo que tú ya has hecho los años pasados, Señor, sino porque queremos ver un avivamiento en los corazones nuestros, Señor, un avivamiento que se extienda, en que podamos experimentar también la conversión de muchos, Señor, no de algunos, Señor, no algunos bautismos, queremos ver muchos bautismos. Veremos que cada semana, si se puede y si tú así lo propones, Señor, abramos esta pila bautismal que yo tengo aquí abajo en mis pies, Señor, y que ese baptisterio, Señor, que está aquí abajo en mis pies, Padre, esté todo el tiempo húmedo, y no por mero romanticismo, no por simplemente agregar números a la iglesia, sino porque en verdad las almas han sido tocadas, Señor, y en verdad los corazones han sido redimidos, en verdad la vida ha llegado a los que estaban muertos, Señor. Padre, ayúdanos a proclamar, síguenos conformando a la imagen de tu Hijo y también confórmanos a la conducta de tu Hijo, Señor, para proclamar sin temor, Señor, para tener un fervor y una devoción por tu nombre, un amor por ti, una voluntad que se humilla, una voluntad que te busca en la oración, Señor. Este año queremos enfatizar la oración, Padre, pero no queremos hacerlo de manera religiosa, queremos que sea natural, que sea un estilo de vida, que sea orgánico, que sea algo que nos mueve, algo que necesitamos, que sea un grito desesperado, no solamente dentro de la iglesia, sino en nuestro hogar, en nuestro armario, Señor, que nos encerremos, que seamos una iglesia que te busca y no unos religiosos, Señor. Ayúdanos, perdónanos, Señor, síguenos guiando, Padre. No permitas, Señor, que hagamos menos de tu expectativa divina, menos de lo que Juan ya nos dictó en su evangelio, Señor. Padre, ayúdanos, te lo rogamos. Dependemos de ti, Señor. Si tú no haces la obra, nosotros trabajamos en vano. Por eso clamamos por tu Espíritu hoy, para que el Espíritu de vida traiga y traiga la fe para creer. La fe que es genuina, que es correcta, que es verdadera, que se humilla, que transforma a los que estaban muertos. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.